Te invitamos a conectarte al programa Un Encuentro con Jesús, difundiendo todo el consejo de Dios para tu vida. Que seas mi universo. No quiero darte solo un rato de mi tiempo. Un Encuentro con Jesús, por el canal de YouTube y Facebook. Que seas mi universo. Un programa de cara a la actualidad, reflexiones, noticias del ámbito cristiano y la palabra de Dios. Oh Jesús, es mi deseo. Que seas mi universo. Un Encuentro con Jesús. Dirige Rodolfo Vargas. Que seas mi universo. No te lo pierdas. Muy buenas tardes, muy buenas noches, amada audiencia. Les saludo con la dulce paz del Señor. Una vez más estamos en sus hogares a través de esta plataforma de YouTube, nuestro canal Un Encuentro con Jesús, difundiendo todo el consejo de Dios hasta lo último de la tierra. En cada programa buscamos crear un ambiente de reflexión y oración donde podemos encontrar a Jesús de una manera muy íntima y personal. Nuestro objetivo en el programa es difundir el Evangelio del Señor, presentar a Jesucristo como la única salida, como la única solución a todos los problemas del ser humano. Hoy tenemos un programa muy especial preparado para todos ustedes con temas realmente de mucha importancia que lo vamos a desarrollar a través de esta hora de programación. Y tenemos una invitada en esta noche en la que nos va a traer un mensaje de parte de Dios. Y este mensaje, como ahí tienen ustedes en el cartel de la pantalla, el tema de hoy, la carne versus el espíritu. Es la constante lucha, ¿no? La carne versus el espíritu. Cada día, en cuanto abrimos nuestros ojos, estamos con ese problema que tenemos que ser más que victoriosos, nos dijo el Señor, ¿verdad? Antes de comenzar, quiero agradecer a todos ustedes por estar con nosotros. Si eres nuevo en el canal, te invito a que te suscribas y que puedes activar la campanita de notificación para poder estar atento y alerta a todos los programas que estamos emitiendo, no solamente este, sino otros programas que lo estamos haciendo. No te olvides que estamos en este canal de YouTube todas las semanas, pasando un programa distinto con mucho material de interés espiritual, es lo más importante. Gracias por tu apoyo continuo, por tu fidelidad en cada semana, te agradezco, y gracias por suscribirte al programa también, porque así haces de que este programa se extienda y pueda llegar a lugares más lejanos, ¿no? Donde la persona quizás no conoce a Cristo. Y este es nuestro objetivo, dar a conocer a Jesucristo como el único Salvador y Señor de nuestras vidas. Sin más preámbulos, comencemos un encuentro con Jesús, y como toda promesa es deuda, vamos a estar escuchando este mensaje de parte de Dios que nos trae nuestra hermana Verónica Galeliano, es copastora de la iglesia Puerto de Paz. Así que prepárate, porque Dios quiere hablarnos de una manera especial. Vamos ya a este importante mensaje de parte de Dios. ¿Qué tal, hermanos? Buenas tardes, que Dios les bendiga mucho. Y hoy quiero compartir con ustedes un texto que es importantísimo porque tiene que ver con nuestra victoria espiritual y por dónde pasa la salvación de nuestra alma. Por eso es tan importante y quería compartirlo. Se encuentra en el libro de Romanos, capítulo 8, versículos 5 al 10. Dice: porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Quiero repetir el versículo 8
el versículo 7, porque los designios de la carne son enemistad contra Dios. Y acá está la cuestión, el punto importante. La carne y el Espíritu de Cristo no pueden conciliar, no hay acuerdo. Está el Espíritu por un lado y está la carne que está morando en nosotros, la vieja naturaleza pecaminosa y el Espíritu de Cristo. Claro, nosotros muchas veces, que era lo que más quería hacer hincapié, muchas veces, si bien conocemos la palabra de Dios y estas cosas las hemos escuchado tantísimas veces, sin darnos cuenta muchas veces intentamos mejorar nuestra carne, mejorar nuestra forma de ser. Mientras que la palabra de Dios nos dice varias veces que nuestra carne con el Espíritu no pueden reconciliarse. Lo único que tenemos que hacer con la carne es crucificarla con Cristo. Miren hasta qué punto conocemos esto, que cuando nos bautizamos estamos simbolizando ese hecho, ¿no? De que morimos a la vieja vida, morimos a nuestra carne y nacemos y resucitamos con Cristo para Él. Porque si bien Jesús fue nuestro sustituto, sin embargo, nosotros no es que no tenemos nada que ver con la cruz. Dice que nosotros tenemos que llevar esa cruz y tenemos que crucificar nuestra carne con Él. ¿Cuándo nació esta enemistad que nos manifiesta este versículo entre la carne y el Espíritu? Esto pasó en el Edén, cuando Dios, en el diseño original, había determinado que el ser humano tenga una comunión íntima con el Padre, que haya una plenitud de gozo, una plenitud de felicidad entre su criatura y el Creador. Una comunión íntima, compartiendo el mismo espíritu. Sin embargo, cuando le dijo al hombre, podés comer de todos los árboles, de todos los frutos de los árboles, menos de este, menos del árbol del bien y del mal, porque vas a morir. El hombre, ahí comenzó la cuestión, el hombre desobedeció, creyendo que podía vivir, que tenía capacidad para vivir en forma independiente de su Creador. Miren qué necedad, ¿no? Creer que nosotros podemos vivir determinando lo bueno y lo malo, teniendo nuestro sistema de valores propios, apartado de Dios, y siendo criaturas creadas. Y esto es lo que hizo el hombre. Y no solo lo hizo Adán y Eva, esto traspasó este hecho del pecado, traspasó a toda la humanidad. No hace falta ser muy inteligente para darnos cuenta a dónde nos condujo el hecho de vivir una vida lejos de Dios, el hecho de que la humanidad se apartara de Dios. Miramos alrededor las guerras, los abusos de todo tipo, el odio entre naciones, entre familias, entre hermanos. ¿Dónde nació todo eso? Ese odio, esa maldad. Nació en el momento en que el hombre decidió vivir una vida independiente de Dios, creyendo que podía él determinar lo que estaba bien y lo que estaba mal, que él tal vez podría ser igual a Dios, como le dijo la serpiente, ¿no? Y de esa manera se produjo la enemistad. Y el diablo creyó que ya se había terminado todo, ¿no? Pero Dios tenía un plan para salvar a la humanidad. Y sustituyendo el castigo que nos correspondía a nosotros por habernos apartado de Dios, por querer hacer una vida independiente, lejos de Dios, muere por nosotros. Muere por nosotros, resucita y nos dice que vayamos a Él, que tenemos que morir por Él si queremos ser sus discípulos. Morir en esa cruz. ¿Qué es lo que tiene que morir? Nuestra carne, esa vieja naturaleza pecaminosa que nos condujo a la muerte física y espiritual. Entonces, si nosotros clavamos nuestra carne en la cruz y le permitimos al Espíritu de Dios, al Espíritu de Cristo, vivir en nosotros, tenemos eso que le dijo el Señor a Nicodemo, ¿no? Que tenía que nacer de nuevo y que era la forma de poder entrar al reino de los cielos. Entonces nosotros necesitamos el Espíritu de Cristo para poder entrar al reino de los cielos crucificando la carne. Pero ¿cuál es el punto acá? Nosotros crucificamos la carne, ¿no? Los que recibimos a Cristo decidimos, Señor, ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Pero claro,
esa vieja naturaleza no desapareció. Esa vieja naturaleza tenemos que crucificarla todos los días. Todo el tiempo está tratando de salir con la suya. Imagínense cuando hay un conflicto, piensen en un conflicto, piensen en una situación difícil y que uno se pone nervioso y quiere atacar y surge el orgullo, surge la envidia. Es la vieja naturaleza que quiere aflorar, está ahí. Pablo decía y se dolía de pensar el mal, que yo no quiero hacer eso, muchas veces hago, y el bien que quiero hacer no lo puedo hacer. Esa tensión que hay en el cristiano es lo que nos muestra que somos regenerados, que tenemos una nueva naturaleza en Cristo y que vamos camino al reino de los cielos. Entonces, ese es el punto que nosotros tenemos que ver. Las dos naturalezas conviven en nosotros y la naturaleza que nosotros tenemos que tratar de alimentar diariamente, buscando al Señor, leyendo su palabra, conociéndolo a Él, por supuesto es lo que va a alimentar nuestro espíritu. Y cada día crucificar nuestra carne, cada día. Es tremendo, ¿no? Porque muchas veces uno está buscando al Señor, Él el Espíritu, alabando al Señor, y viene un pensamiento tan corrompido, un pensamiento tan feo, y decimos, ¿cómo lo pudo haber pensado? No se llegó a hacer el pecado, pero vienen pensamientos dañinos, pensamientos malos a nuestra mente. Inmediatamente nos compungimos diciendo, Señor, ¿cómo pude pensar eso? Y el Señor sabe que es nuestra vieja naturaleza que nos muestra, estoy acá todavía, estoy acá. Por eso tenemos que tener cuidado y todos los días crucificar esa carne, todos los días. Yo pensaba en las situaciones que se plantean, por ejemplo, una pelea entre dos personas, una discusión, no una pelea, un entredicho entre dos personas espirituales. Qué rápido que se resuelve eso. ¿Por qué? Porque uno está sensible cuando la carne quiere aflorar. Uno está sensible porque uno está luchando y crucificando todos los días esa vieja naturaleza. Entonces, cuando salta una mala intención, un acto de orgullo, una palabra de más, inmediatamente uno se siente mal y hasta que no le pide perdón a esa persona que ofendió, no puede descansar tranquilo. Inmediatamente va y perdóname porque estuve mal, te dije esto que no correspondía, discúlpame. Es hermoso cuando las personas, cuando nosotros los cristianos estamos en el Espíritu y estamos en comunión y las situaciones que pueden surgir se pueden resolver rápidamente porque estamos en Cristo. Tanto el que pide perdón como el que dice, no, está bien. ¿Por qué el otro va a decir, no te preocupes? Porque también muchas veces esa persona le habrá pasado lo mismo. Esa naturaleza, vieja naturaleza que quiere aflorar y nosotros tenemos que crucificar. Por ahí pasa la cuestión. La carne no se puede mejorar. No podemos mejorarla, no podemos educarla porque es enemistad contra Dios. Lo único que hay que hacer con la carne, no sanarla, no tratar de restaurarla, es crucificarla con Cristo. Ese viejo hombre, esos rencores, ese egoísmo, ese enojo, esos traumas, están crucificados. Ahora Cristo vive en mí. Ahora tengo una nueva naturaleza, ahora soy transformado, todas las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Cristo nos hace renacer, nos da la posibilidad de nacer de nuevo. Para las personas que tuvieron traumas en su infancia, en su adolescencia o en su adultez, sepan que cuando uno nace en Cristo, lo viejo quedó crucificado atrás y cuando quiere aflorar le tenemos que decir no, porque yo ahora vivo para Cristo y aprendemos a tener y a vivir esta libertad que nos regaló y que nos compró el Señor para nosotros. La libertad maravillosa de estar en Cristo. Y esto de que afloren a veces la carne, que quiera como aparecer, dar esos saltos como para recordarnos, mirá que estoy acá y producir esa tensión entre el espíritu y la carne, es algo que no es del todo malo, porque nos recuerda que somos seres humanos. Nos recuerda que sin Cristo nosotros no servimos, no podemos, somos vasos inútiles. Solamente con Cristo
somos más que vencedores en el Espíritu, con el Espíritu de Cristo viviendo en nosotros. Cristo, nuestra vida en nosotros, transformando nuestro ser y permitiendo cada día que la carne sea crucificada. Entonces, es bueno que esto aflore de vez en cuando, que tenga esos arranques, porque nos mantiene humildes, nos mantiene en buena relación con los demás. Podemos perdonar las ofensas, podemos entender al que peca, podemos entender al que es débil. Cuando la persona quiere mejorar la carne y trata de hacer cosas, si hago esto, si leo la Biblia todos los días, si estudio, si voy a la iglesia 4 veces por semana, si hago este curso, si hago esto, si hago lo otro, eso es carne, creer que nosotros vamos a lograr las cosas por hacer. Y no se trata de hacer, se trata de ser, de lo que tenemos adentro, de lo que se está manifestando. Entonces, eso que nos viene recordando, mirá que todavía que sos carne, mirá que todavía te vienen aflorando cosas feas, nos hace ser humildes. Por el contrario, tenemos al fariseo, ¿no?, que decía, mirá, yo, gracias Señor, cuando oraba, no soy como ese pecador, yo ayuno, yo oro, yo hago esto, yo hago lo otro. Estaba pensando que por su carne, por su esfuerzo, por sus obras, iba a ganar el reino de los cielos. Y qué triste, porque el reino de los cielos justamente se gana crucificando nuestra carne, sintiéndonos débiles, sintiendo que no podemos, sintiendo que no somos mejores que los demás, sintiendo que necesitamos a Cristo, sabiendo en nuestro interior que necesitamos a Cristo, que sin Él estamos perdidos, que sin Él somos vasos de inmundicia. Necesitamos a Jesús, necesitamos su vida en nosotros, porque nosotros como seres humanos no podemos mejorar. Nuestra carne tiene que ser crucificada. Y volvemos a la primera bienaventuranza. Bienaventurados los pobres de espíritu. Los pobres de espíritu son aquellos que, como Pablo, como los que amamos a Dios, decimos, pobre de mí, que quiero hacer bien y a veces me sale el mal. Y el mal que no quiero hacer lo hago, y el bien que quiero hacer muchas veces no lo hago. Y está esa tensión, y eso nos lleva, ¿a dónde nos lleva? A postrarnos en la cruz y decirle, Señor, yo no puedo, pero vos vivís en mí, hacé tu obra en mi vida, viví en mí. Se trata del Espíritu de Dios viviendo en nosotros. La carne tiene que ser crucificada. Y los frutos de la humildad, del amor, muestran qué naturaleza está gobernando nuestra vida. ¿Qué naturaleza nos está gobernando? Si hay odio, si hay envidia, si hay enojo, si hay ira, quiere decir que estamos alimentando a la carne. Y esa carne tiene que ser crucificada. Porque la carne es la vieja naturaleza que se constituye enemiga de Dios. Y la Biblia en Génesis nos dice que los designios de la carne son de continuo pensamiento al mal, a lo malo, al daño. O sea, todo el tiempo la carne está pensando en deleitarse a sí misma. Es el egoísmo, es el orgullo. Cuando nazco nuevamente, cuando resucito con Cristo, ya no me deleito, ya aborrezco lo malo, aborrezco lo que Cristo aborrece. Me deleito en lo que a Él le deleita, me agrado en lo que a Él le agrada. Quiero hacer lo que cumplir el anhelo de Cristo en mi vida. Ya aborrezco lo que me dicta mi naturaleza pecaminosa. La carne siempre va a pedir para sí, va a querer para sí misma, para sus deleites, para sus necesidades, para mí. Por eso necesitamos una iglesia que haya crucificado la carne y que esté Cristo viviendo en nuestra vida, que Cristo esté viviendo en nosotros. Necesitamos ese tipo de iglesias para estar unidas en un mismo espíritu, tener un mismo sentir, estar en Cristo, tener comunión, cumplir los designios de Dios y no los de la carne. Necesitamos personas que hayan crucificado su vieja naturaleza en esa cruz juntamente con Cristo. Escuchaba el otro día un pastor que decía
que cuando hay alguien que tiene un gran talento, un don importante, y decimos, wow, qué talento que tiene, qué voz, o qué gran músico, o qué gran maestro, qué gran predicador o administrador. Si esa persona no crucificó su carne, lejos de ser una bendición para la iglesia, termina siendo un estorbo, alguien que molesta, porque como es carne, está buscando su propia satisfacción, puede pelear con todo el mundo para salirse con la suya, contestar mal. Entonces, por más talento que haya, si esa persona no crucificó su carne, es un estorbo para la iglesia. Nosotros necesitamos personas. El cuerpo de Cristo, la iglesia, necesita hermanos, hermanas, jóvenes que hayan crucificado la carne y que sigan crucificando cada día la carne. Y que cuando la carne se suelte un poco, lo notemos inmediatamente y pidamos perdón, cambiemos la actitud y digamos, no, Señor, esto era de la vieja vida, Cristo vive en mí, ahora yo ya no actúo según la carne, ahora yo opero en el Espíritu de Cristo que está viviendo en mí. Así que yo les animo, hermanos, que no intenten para nada mejorarse a sí mismos, ponerse a hacer, una rutina de cosas, porque la carne es enemiga de Dios. Y seamos humildes en reconocer cuando hay pensamientos malos, cuando hay sentimientos malos, cuando hay malas intenciones, porque eso pertenece a la vieja naturaleza. No nos avergoncemos de sentir esas cosas, porque lo dice la palabra de Dios, lo dice el Señor, que los designios de la carne son de continuo al mal. Entonces, obviamente, somos seres humanos, vamos a actuar mal. Pero el punto es crucificar eso y que Cristo more en nosotros, que Cristo viva en nosotros. También he escuchado a otro pastor que decía que en un momento se pone a charlar. Esta situación la habremos vivido todos un montón de veces, ¿no? Cuando alguien contesta mal o cuando alguien tiene un mal día y dice, perdón, no era yo el que estaba actuando, la verdad no comí me peleé con mi hermano o con mi papá o con mi esposo, perdón, no era yo. Y el pastor le decía, sí, eras vos, ese eras vos. Cuando nosotros actuamos mal, somos nosotros. Cuando crucificamos la carne, cuando actuamos bien, cuando tenemos una actitud de amor, de humildad, de misericordia, de bondad, es Cristo actuando en nosotros. Así que menos de mí, menos de vos y más de Cristo, del Espíritu de Cristo en nosotros. Esa es la transformación verdadera. Y sepamos que si no pasamos por la cruz, no hay salvación posible. Tenemos que crucificar nuestra carne, nuestros deseos. Decir, Señor, yo no quiero tener mis propios deseos, mis propios planes, mis propias aspiraciones. No, eso ya quedó en la cruz. Yo quiero tener las aspiraciones que vos tenés para mí. Yo quiero cumplir el plan que vos diseñaste desde antes de la fundación del mundo para mi vida. Hermano, cuando cumplimos el diseño original de Dios, el plan original de Dios, podemos vivir una vida de plenitud, una vida de gozo, una vida de alegría, porque estamos haciendo para lo que fuimos diseñados a hacer. Así que los animo para que crucifiquemos cada día de nuestra vida la carne. Está ahí tensando todo el tiempo la situación, pero que vayamos cada día dándole lugar al Espíritu de Cristo, que se manifieste en nuestra vida, que se exprese la hermosa vida de Cristo en nosotros. Que Dios les bendiga. Realmente la palabra de Dios es como que uno se hace una radiografía, ¿no? Nos muestra la condición que estamos. Esto es una batalla de cada día, entre la carne y el espíritu. Es una batalla de todos los días. Por eso, como decía la hermana, y como decía el Señor, ¿no? Le dijo a Nicodemo, te es necesario nacer de nuevo, debes morir. No podemos arreglarte superficialmente. Tiene que haber una muerte para que puedas vivir a una nueva naturaleza. Esto es lo que le dijo el Señor a Nicodemo. Y nos dice a nosotros, ¿no? Porque muchas veces nosotros tenemos ese problema. No quiero añadir más nada a la palabra que nos acaba de traer
nuestra hermana Verónica y esperamos también estar contando con ella en los próximos programas para que nos traiga reflexiones que nos van a ayudar en nuestro crecimiento espiritual. Vamos a hacer una breve pausa musical, meditando, ¿no? Y reflexionando en esto que hemos escuchado el día de hoy. Tenemos bastante material acerca de todos los temas de importancia para nosotros como creyentes, ¿verdad? Escuchamos un tema musical que nos trae estos cantantes cristianos, Esteban Bazán y Manny Montes. El título dice Como la brisa. Escuchemos ya. Gabriel Bazán, Manny Montes, como la brisa. Dice, cuando la brisa llegó, mi rostro acarició. Desde ese momento nada es lo mismo. No. La brisa se escapaba, sabiendo que era tu amor y que por siempre estarías conmigo, por siempre. Caminar sintiendo en mis pies la playa, el aire que sopla recio en mi cara, es la libertad que hoy al fin me abraza. El sol que refleja rayos de esperanza, olas que se llevan falsos desengaños, y siento tu mirada que me llega al alma. Estoy pensando que soy un loco enamorado de ti. Yeah. Como la brisa es tu amor tan fresco, como un destello de calor que me quema. Como la brisa es tu amor y lo quiero, como un destello de calor que me quema. Caminar sintiendo en mis pies la playa, el aire que sopla recio en mi cara, es la libertad que hoy al fin me abraza. Que al fin me abraza, que al fin me abraza. El sol que refleja rayos de esperanza, olas que se llevan falsos desengaños, y siento tu mirada que me llega al alma. Que me llega al alma. Estoy pensando que soy un loco enamorado de ti. Como la brisa es tu amor tan fresco, como un destello de calor que me quema. Como la brisa es tu amor y lo quiero, como un destello de calor que me quema. Yeah. Es como un fuego que me consume y que me quema. Eso es ciego, pero tu amor quita mis dilemas. Hoy tengo mi esperanza y un cántico de alabanza que tú me entregaste en forma de poema. Perfecta dosis de amor, un fuego consumidor. Ojos que me miran revelando todo mi interior. Hoy siento libertad, aunque de ti soy cautivo. Tú eres mi verdad y para ti es que yo vivo. Eres el viento que acaricia mi alma, eres el agua que sacia mi sed. Jesús, la fuente inagotable de vida, en ti mi vida puede ser feliz. Quiero un estruendo sentir en mi ser, una explosión que desparrame alegría, como aquel día de Pentecostés que tu viento sople. Como la brisa es tu amor tan fresco, como un destello de calor que me quema. Como la brisa es tu amor y lo quiero, como un destello de calor que me quema. Hermoso tema le dije Esteban Bazán, era Gabriel Bazán. Hermoso tema, realmente hablando acerca de la brisa, ¿no? El Espíritu Santo, el cual nos dejó el Señor
como una promesa, ¿no?, de que iba a venir el Espíritu Santo a nosotros como nuestro ayudador, nuestro consolador. Qué hermoso, ¿no? Qué hermoso que a través de la música también podemos recibir mensajes de parte de Dios, ¿no es cierto? Así que sigamos con el programa, y en esta oportunidad voy a presentar a nuestro pastor Sinali, que siempre nos envía mensajes, reflexiones cortitas, pero que tienen un profundo contenido, y esto es importante, ¿no? Porque toda la palabra dice que es inspirada por Dios. Por eso cuando recibimos palabras de parte de un pastor, de parte de un hermano, quizás mediante una alabanza o un tema musical como el que acabamos de escuchar, nos damos cuenta de lo grandioso que es el Señor, de lo grande, de lo bueno que es el Señor. Vamos a escuchar una meditación, una reflexión del pastor Sinali que hoy nos trae, y meditemos en esto porque hay cosas que realmente tenemos que corregir en nuestra vida espiritual. Vamos ya a esta meditación que nos trae el pastor José Luis Sinali. Desde lo alto, una palabra directa a tu corazón, a cargo del pastor José Luis Sinali. El Evangelio según San Juan capítulo 6 dice: volvió a retirarse él solo. Volvió, da a entender que había estado antes. El monte era un lugar frecuentado por Jesús. Era un lugar propicio, lejos del mundo. En la medida que crecía su ministerio público, mayor era su comunicación secreta. Jesús venía coronado de éxito y con gloria. Días atrás había multiplicado los panes y los peces. Las multitudes lo seguían. Los discípulos lo respetaban y comenzaban a creer en él como alguien más que un simple mortal. Todo esto, en vez de separarlo de Dios por la exaltación de su persona, lo acercaba aún más en la búsqueda de agradar al Padre. Jesús podía dar respuesta a las insistentes necesidades humanas gracias a que antes buscaba la compañía de Dios. El hombre es propenso a olvidarse de Dios con el éxito. Cuando la prosperidad lo acompaña, la devoción se pierde. El doctor Billy Graham dijo una vez: por alguna causa que no comprendemos, cuando el hombre prospera, se olvida de Dios. No fue el caso de Jesús. Tras el triunfo, el monte. Tras la prosperidad, la búsqueda intensa. ¿Hay en su diario vivir un monte donde a solas se encuentra con el Señor? La vorágine de las actividades diarias a menudo consume el tiempo para relacionarnos con Dios. El cansancio y el fastidio nos llevan a darle a Dios lo exiguo de nuestras fuerzas. Por otra parte, el texto dice: él solo. Una y otra vez subía solo a orar. La oración secreta es una de las mayores pruebas de la vida cristiana sincera. Un hombre puede tener apariencia de piedad y estar camuflado con un manto de espiritualidad, mas si no ora en secreto, está mintiendo a Dios y a los demás, y no será más que un cristiano estéril y superficial. Cierta vez hubo un concurso de leñadores en la montaña. Debían cortar en el tiempo de 1 hora la mayor cantidad de leña. A mitad de la competencia, un concursante se detuvo y salió al monte. Minutos después regresó a su puesto y siguió hachando los trozos de madera. Al finalizar los 60 minutos, el hombre que había abandonado su sitio resultó ganador. Otro concursante se le acercó y le preguntó: ¿cómo tú has cortado en menos tiempo más cantidad de leña que nosotros? ¿Dónde está el secreto? A lo que el ganador respondió: es muy simple. Mientras descansaba, afilaba el hacha. ¿Cuánto tiempo hace que no afila el hacha? Deje que su alma se inflame con esta verdad. Vuélquese a la oración. Sature su vida del Maestro. No permita que las actividades de la vida turben su comunión con Dios. Porque todo aquel que pide, recibe, y el que busca, halla, y al que llama, se le abrirá. Radio Vida Nueva, online.
la palabra de Dios y la música que te hace bien. Qué importante reflexión que nos trajo el pastor Sinali. Y cuánta verdad que tiene esto. Cuánta verdad que hay cuando nosotros dedicamos un tiempo personal de oración, en lo íntimo, conversamos con el Señor. A veces, como decía él, ¿no? Cuando llega la prosperidad, ¿por qué será que el hombre abandona las cosas espirituales? Se olvida de orar, se olvida de muchas cosas. Qué lamentable, y esto es porque realmente la oración es poderosa. Orad y velad, decía el Señor, para que no entréis en tentación, porque a la verdad el espíritu está predispuesto, pero la carne es débil. Lo decía con tanta seguridad porque era él Dios. Por eso es importante, hermanos queridos, la oración. Es importante porque necesitamos no solamente, como decía el hermano en su reflexión, que hoy en día hay cristianos muy débiles. Y cuando uno no ora, está mintiendo, está viviendo una vida solamente mediocre. Esto es una gran realidad. Vamos a hacer un intermedio musical. Vamos a tocar otro tema antes de esta pausa publicitaria. Un tema que también me llamó la atención semanas pasadas, porque escuché la palabra relativismo espiritual y dije, ¿qué será esta palabra? Porque veo que algunas cosas nosotros no es que nosotros no lo sabemos todo. Hay cosas que no lo sabemos, y es que uno tiene que ser sincero ante todas las cosas, ¿no? A veces pensamos que todo debemos de saber y no es así, ¿verdad? Entonces yo decía, ¿qué es el relativismo espiritual? ¿Por qué es tan peligroso? Y haciendo un pequeño estudio, unas pequeñas notas para compartir con ustedes, vi que dentro de las corrientes de pensamientos, corrientes filosóficas, hay una que es tan peligrosa en el área espiritual como el relativismo espiritual. Que esta corriente sostiene que no existe una verdad absoluta. No existe. En la materia espiritual o religiosa, ¿no? Hablando de espiritualidad. Y que cada persona tiene derecho a creer en lo que considere correcto para sí misma. Esto dice esta corriente de pensamiento, el relativismo espiritual, ¿no? Que cada persona lo que cree, esa es su verdad, ¿no es cierto? Según esta perspectiva de esta corriente de pensamiento, todas las creencias religiosas son iguales, ¿no? Para este tipo de pensamiento, ¿no? Todas son iguales, válidas y respetables, ya que depende de la experiencia y la interpretación personal de cada individuo. Mire usted, todo lo que dice, lo contrario a lo que dice la Biblia, ¿verdad? Ahora, si esto es algo que a nosotros nos tendría que interesar, entonces desde una perspectiva bíblica, el relativismo espiritual puede ser muy problemático, hermanos, para la iglesia, para los creyentes, ¿no es cierto? Ya que la Biblia enseña que hay una verdad absoluta en lo que respecta a la fe, a la salvación. Hay una verdad absoluta. Y Jesús mismo afirmó en Juan 14:6, dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie puede ir al Padre si no es por medio de mí. Nadie viene al Padre sino por mí. Lo dijo muy claramente. Y esta es una verdad absoluta de que Él es el camino. Y esto significa que desde la perspectiva cristiana, hermanos, la verdad es una persona y esa persona es Jesucristo. Esa es la verdad, porque le preguntaron, ¿y cuál es la verdad? Muchos de su tiempo, fariseos, escribas y demás, le preguntaron cuál es la verdad. Y él dijo, yo soy la verdad. Yo soy la verdad. Yo soy el camino. Soy la vida.
Y no simplemente es una cuestión de opinión o interpretación personal, ¿no? Además, la Biblia advierte sobre la importancia de discernir entre la verdad y el error en asuntos espirituales. Entre la verdad y el error. La Biblia nos enseña estas cosas. En una de las cartas que Pablo escribió a la iglesia en Éfeso, el capítulo 4, verso 14, se nos exhorta a no ser llevados de aquí para allá por todo viento de doctrina. Miren lo que dice el apóstol Pablo. Entonces ya no seremos inmaduros como los niños. Estoy leyendo ahí de la Biblia, de la pantalla que está, de la Biblia que está en la pantalla, ¿no? No seremos arrastrados de un lado a otro, ni empujados por cualquier corriente de nuevas enseñanzas. No nos dejaremos llevar por personas que intenten engañarnos con mentiras tan hábiles que parezcan la verdad. Y esta corriente de pensamiento, como es el relativismo espiritual, el relativismo. La cultura, mucha gente, muchos jóvenes en Estados Unidos toman esta cierta corriente de pensamiento, donde para ellos es igual creer en Jesús, creer en Mahoma, creer en Mahatma Gandhi, creer en cualquier otro líder. Para ellos es igual. Y cualquiera de ellos les va a llevar a un lugar de descanso eterno. Y eso es un pensamiento muy peligroso. ¿Verdad? Muy peligroso. El tratar de solamente creer y no morir, no comprometerse. No entregar la vida en las manos del Señor. No convertirnos en esclavos del Señor por amor. Este es el gran problema del relativismo. Por eso Pablo les dice que no sean llevados de acá para allá por todo viento de doctrina. Lo cual, hermanos, cuando Pablo habla de esta manera, implica la necesidad de tener fundamentos sólidos en la fe para no caer en engaños espirituales. Por eso es importante conocer la palabra, ¿no? Porque si no conocemos la palabra, seremos engañados y seremos movidos de acá para allá. ¿No es cierto? Entonces, en resumen, hermanos queridos, el relativismo espiritual, que realmente sería bueno que nosotros empecemos a conocer más de esto, de estas corrientes que hoy en día existen y van a seguir existiendo en los colegios, universidades y todos los lugares donde realmente no se enseñe la Biblia, la sana doctrina. Y esto es una postura muy peligrosa desde una perspectiva bíblica, ¿no? Ya que puede llevar a la confusión y al relativismo moral en asuntos de la fe. ¿No es cierto? Pensando que si somos personas buenas, no hacemos mal a nadie, igual vamos a ir a la vida, al cielo, ¿no? Vamos a entrar a la vida eterna. Por eso es importante, hermano, buscar la verdad en la Biblia. Tenemos que leer la Biblia y en la persona de Jesucristo. En lugar de basar nuestra fe en opiniones subjetivas o en la búsqueda de una supuesta tolerancia universal, donde puedes mentir un poquito que no te va a hacer daño. Puedes pecar un poco que tampoco va a significar mucho problema para tu vida espiritual. Hoy en día vemos las iglesias que están llenas de cristianos realmente, como decía el pastor Sinali en el mensaje, cristianos mediocres, débiles, que en cualquier momento son arrastrados como las olas del mar, ¿no? De derecha a izquierda, por todo viento de doctrina. Así que, hermanos, tengamos cuidado de esto. Solamente en la Biblia vamos a encontrar la verdad. Y conoceréis la verdad, dijo el Señor, y esta verdad te va a hacer libre. Esto es importante para nosotros. Y nosotros, conociendo esto, como padres, enseñaremos a nuestros hijos, ¿no? A nuestros nietos,
para que ningún viento de doctrina equivocada pueda cambiar la dirección de la vida en nuestra familia y en nuestra vida personal también. Así que mucho cuidado con el relativismo espiritual que está andando por ahí buscando a quién devorar, ¿no? A quién confundir. Eso es algo muy importante. Vamos a escuchar ahora sí una breve pausa musical. Este tema que habla acerca de cuando uno se entrega en las manos del Señor, ¿no? Y que Dios con esas cuerdas de amor nos va atrayendo y nos va guardando de toda cosa mala que el enemigo quiere hacer en contra de nuestra vida. Escuchamos este tema musical de nuestra hermana Armenta. Este amor que me
vendrá, tú tienes el control, nunca pierdes el control. Qué hermoso tema musical que acabamos de escuchar, ¿no? Tú tienes el control de lo que vendrá, nosotros no tendremos temor, porque Él tiene el control de toda nuestra vida, de nuestra familia, de todas las cosas. Qué hermoso, qué seguridad, ¿no?, que tenemos, qué promesa que el Señor nos da y que tenemos que tener esa seguridad de que Él lo que dice lo cumple. Esto es importante. Hay una frase que siempre lo escuchamos, ¿no? Y quizás usted ha escuchado: lo que se siembra se cosecha. Capaz así lo escuchó en algún momento por alguien que habló de esta situación, ¿no? Y esta palabra, esta frase, no aparece textualmente en la Biblia, pero este concepto está presente en varios pasajes de la Biblia. Uno de los más conocidos se encuentra en Gálatas, el apóstol Pablo escribiendo a la iglesia en Galacia, en este capítulo 6, versos 7 y 8, que dice: no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción. Mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Esta epístola, hermanos, a los Gálatas, fue escrita por el apóstol Pablo, como usted ya sabe, ¿no? Alrededor del año 49 al 55 después de Cristo. A las iglesias, no a la iglesia de Galacia, a las iglesias de Galacia, de aquella región. Una región en el centro de Asia Menor, en aquel tiempo, ¿no? O sea, lo que es ahora la actual Turquía. Ahí quedaban varias iglesias, ¿no?, en esta parte. Ahora, Pablo escribió esta carta para contrarrestar enseñanzas de los judaizantes, ¿verdad? Quienes insistían en que los gentiles deberían seguir la ley de Moisés para ser salvos. Qué tremendo. En este contexto, Pablo enfatiza la libertad en Cristo y la vida en el Espíritu. Hace mucho énfasis en esta situación. Ahora, Pablo, cuando el texto que acabo de leerles, utiliza una metáfora agrícola para ilustrar un principio espiritual, ¿no? La siembra y la cosecha. La siembra y la cosecha, que son imágenes comunes en la Biblia para describir la relación entre nuestras acciones y las consecuencias debido a nuestras acciones. ¿No es cierto? El que siembra papas va a cosechar papas. ¿No es cierto? El que siembra cualquier tipo de hortalizas va a cosechar hortalizas, no va a cosechar diferente. Esto no, les explicaba Pablo en esa epístola. Ahora, este principio se aplica tanto a la vida moral como a la vida espiritual, ¿cierto? Porque hay personas que, aún no siendo cristianas, creyentes, se dan cuenta que esto funciona. La ley de la siembra y la cosecha. La ley de la gravedad, como decía un pastor, hay dos leyes, ¿no? De la ley de la siembra y la cosecha, y la ley de la gravedad, que todo lo que sube, baja. Es una verdad absoluta, hablando otra vez de las verdades absolutas. Este principio se aplica, como les decía, tanto a nuestra vida moral como espiritual. Porque primero, que Dios no puede ser burlado. Dios no puede ser burlado, hermano. Esto subraya la justicia de Dios, la omnisciencia de Dios. No se puede engañar a Dios. A veces cuando uno comete pecados ocultos, los pecados ocultos, cuando nadie nos ve, uno piensa que, bueno, no me vio el pastor, no me vio mi esposa, no me vio nadie, así que total, puede pasar desapercibido. Pero Dios lo ve, porque Dios es omnisciente, omnipresente, omnipotente. Entonces, Dios no puede ser burlado.
No se puede engañar, no podemos engañar a Dios. Él conoce nuestras verdaderas intenciones y acciones. Todo lo que el hombre, por eso dice, sembrare, eso también segará. En estas semanas hubo una noticia de un siervo de Dios, de un pastor que ahora ya renunció a una iglesia grande allí en Estados Unidos. Se descubrió pecados ocultos, pensando que este pecado no confesado, aparentemente confesado a medias, porque una verdad a medias es una mentira, ¿verdad? Entonces, y dejó pasar el tiempo y bueno, y como todo lo que no se confiesa tiene que salir a luz, entonces salió a luz. La hermana a la cual abusó desde cuando tenía 12 años, durante 4 años más. Ahora la hermana tiene 52, 54 años más o menos, es madre, es abuela. Y llevando todo ese trauma, esa tortura, esa vida, confesó. Y salió a luz este problema. Y ahora tuvo que renunciar al pastor. ¿Cómo le puedo decir? Con la consiguiente consecuencia, ¿no? En la familia, la congregación, la iglesia, las autoridades que hay en cada país, ¿no? Hacer blasfemar el nombre del Señor, pensar que meterlos a todos en la misma bolsa, ¿no? Por eso dice que todo lo que el hombre sembrar, eso también segará. Y esto, hermanos, es un principio de causa y efecto. Causa y efecto. Las acciones humanas tienen consecuencias inevitables. En el anterior programa hablábamos acerca de lo horrible que es el pecado oculto. El pecado sin confesar. Pusimos el ejemplo de la vida de David, que durante un año sufrió tremendo el hecho de no confesar, ¿verdad? Entonces, las consecuencias son inevitables. Sembrar, y habla Pablo en este caso, en este versículo 8, sembrar para la carne, no, tiene consecuencias, porque representa vivir según los deseos y pasiones humanas. La concupiscencia, la carne, es algo tremendo y justo lo que hoy el Espíritu Santo nos habló por medio de nuestra hermana Verónica en el mensaje ya a inicio del programa. Entonces, la lucha entre la carne y el Espíritu, ¿verdad? El hecho por eso de morir cada día, crucificar esa carne, decía el apóstol Pablo. Entonces, estos deseos y pasiones humanas lleva a la corrupción y a la muerte espiritual. Por eso dice, sembrar para la carne. Y esto es lo que pasó, ¿no? Que lamentablemente se dejó llevar por los deseos de la carne y tuvo realmente algo que costó su ministerio, costó muchas cosas y todavía lo que se viene aún, ¿no? Porque las autoridades tomaron el caso. Y ahora van a empezar a descubrirse muchos otros casos similares porque esta hermana que confesó esto se está haciendo portavoz de aquellas personas que quizás han escondido por muchos años esta situación. Pero dice también el apóstol Pablo, sembrar para el Espíritu. O sea, vivir según la guía del Espíritu Santo. Lo cual lleva a una vida eterna y una relación más profunda con Dios. Uno crece espiritualmente y realmente es la persona de bendición. Y es algo que es el ser humano. Yo creo que cuando Dios creó al hombre y a la mujer, quiso que vivan una vida feliz, en abundancia. Pero entró el pecado y ahí entró la muerte. Y ahí entró realmente todo lo que vemos que pasa, ¿no? Entre la lucha entre la carne y el espíritu. En el griego, la palabra sembrare, esta palabra significa esperio, significa sembrar o plantar. Y se utiliza en contextos tanto literales como figurativos, ¿no?
segará. La palabra griega segará, terizo, significa cosechar, recoger. Y también se utiliza en contextos literales como figurativos. Los ejemplos concretos a todo esto que estamos en este día hablando, acerca de esto de la siembra y la cosecha que funciona en toda área de nuestra vida. Por ejemplo, en la vida moral. Si una persona siembra actos de bondad, justicia, aún no siendo cristiano, va a cosechar respeto y paz, ¿no? Respeto de la gente. Si siembra engaño y maldad, cosechará desconfianza y conflictos en su vida. Vemos esto lo que pasa, ¿cierto? Y el otro ejemplo es en la vida espiritual, la moral y en la espiritual. Ahora, si una persona, un cristiano dedica su tiempo a la oración, al estudio de la palabra, a la obediencia a Dios, a todo lo que le manda, entonces va a cosechar crecimiento espiritual y bendiciones para su vida. Porque la obediencia trae bendición. Esto va a cosechar. Porque está sembrando algo bueno, ¿no? La oración, leer la Biblia, congregarse, la obediencia a Dios. Ahora, si este cristiano se enfoca en placeres mundanos y desobedece a Dios, seguramente que va a cosechar consecuencias negativas. Y no es que Dios lo está castigando, sino que son consecuencias de su siembra, ¿no es cierto? De su siembra. Y son negativas, no tanto en esta vida va a ser como en la eternidad. Por eso, hermanos queridos, haciendo un redondeo de todo esto, de la siembra y la cosecha, de esta ley divina que Dios puso en esta tierra, el principio de lo que se siembra se cosecha es una verdad bíblica absoluta, hermano. Es una verdad, es una llamada de atención que nos llama a vivir de una manera consistente y responsable, ¿no? Sabiendo que nuestras acciones van a tener consecuencias. Van a tener consecuencias, tanto temporales como eternas. Y no tiene sentido ocultar. No tiene sentido ocultar esto. Porque cuando no confesamos y esto queda oculto, es una bomba de tiempo. Más vale deshacerse de esa bomba de tiempo, porque puede causar estragos. La ley de la siembra y la cosecha funciona. Por eso Pablo le habló, ¿no?, a estas iglesias en Galacia, les habló que la siembra y la cosecha funcionan. El que siembra para la carne va a cosechar corrupción, y el que siembra para el espíritu va a cosechar realmente algo maravilloso en su vida espiritual. Así que, hermanos queridos, estamos avisados. Estamos avisados. El apóstol Pablo dijo en una oportunidad: al que esté seguro, mire que no caiga. Cuidado que podemos caer. Esto es una cosa que nos puede pasar. Y ha pasado en muchas ocasiones. No nos dimos cuenta de que lo que hicimos iba a tener repercusión, iba a tener consecuencias, y lo hicimos por darle gusto a la carne. El Señor lo dijo muy claramente, ¿no? Que a la verdad, dijo, el espíritu está predispuesto, pero la carne es débil. Por eso tenemos que morir cada día, tomar nuestra cruz y seguirle al Señor. Eso es importante. Vamos a hacer una breve pausa. Ahora voy a presentarles todos los programas que el Ministerio de Vida Nueva Online presenta durante la semana para subirlo a la plataforma de YouTube. Tenemos un canal, es Un Encuentro con Jesús, para que usted pueda ser bendecido a través de estos programas. No solamente en YouTube, sino tenemos en Instagram, en TikTok, en Spotify, los podcasts así, reflexiones muy cortitas también, al estilo del Pastor Sinali, que lo hacemos para que usted pueda bendecir su vida a través de estas pequeñas reflexiones. Vamos a ya directamente ir a la publicidad de todos los programas que realizamos en el transcurso de la semana.
Bienvenidos a Estudios Bíblicos Vida Nueva, el programa que te lleva a un apasionante viaje a través de las Escrituras, explorando su profundo significado y relevancia en nuestra vida cotidiana. Estos estudios bíblicos será la puerta de entrada a un mundo de sabiduría espiritual, donde las verdades eternas de la Biblia se encuentran con los desafíos del mundo moderno. Sumérgete en análisis detallados de pasajes bíblicos clave para comprender su contexto histórico. Dirige Rodolfo Vargas. Comencemos. Tu palabra es verdad presenta desde lo alto una palabra directa a tu corazón. Más allá de todo te entregas. Un momento para reflexionar sobre temas de actualidad. Con ustedes, Rodolfo Vargas. Tu amor fue más allá. Un encuentro con Jesús presenta Panorama Cristiano de Noticias. Lo que debes saber, lo que necesitas saber, lo que nos preocupa saber. Estamos con la información más destacada del día, comprometidos con la verdad. Esto es Panorama Cristiano de Noticias. Te invitamos a conectarte al programa Un Encuentro con Jesús, difundiendo todo el consejo de Dios para tu vida. Que seas mi universo. No quiero darte solo un rato de mi tiempo. Un Encuentro con Jesús por el canal de YouTube y Facebook. Que seas mi universo. Un programa de cara a la actualidad, reflexiones, noticias del ámbito cristiano y la palabra de Dios. Oh Jesús, es mi deseo. Que seas mi universo. Un Encuentro con Jesús. Dirige Rodolfo Vargas. Que seas mi universo. No te lo pierdas. Te esperamos. Y hablando de entrevistas de la semana, vamos a ya ir directamente a la entrevista de esta semana, ¿no? Nuevamente el pastor Miguel Núñez nos trae un tema realmente muy preocupante. Lo que acabamos hace rato de hablar, ¿no? De la siembra y la cosecha, de los pecados ocultos. Y esta vez el pastor nos trae esta entrevista que le hicieron, no entrevista, sino que esta charla que él dio acerca de el pastor y el pecado sexual. Tremendo problema, hermanos, que puede tener un ministro del Señor, un siervo de Dios, cuando da rienda suelta a la carne. Ahí está la consecuencia de la siembra. Porque Dios no puede ser burlado, decíamos, ¿no es cierto?, en la palabra de Dios. Así que vamos ya a esta entrevista de esta semana y prestemos atención porque lo explica de una manera muy, muy importante el pastor Miguel Núñez acerca de este problema, de esta problemática que quizás permanece oculta y quizás no se da mucho a conocer, quizás por salvaguardar el nombre de la congregación, por el nombre del pastor, para no destruir su ministerio, pero la realidad es esta, es una realidad muy cruda y la cual tenemos que tener mucho cuidado, en especial nosotros que somos hombres, somos líderes en nuestras iglesias, en nuestro hogar, en todos los lugares donde Dios nos ha puesto como cabeza. Vamos ya a esta entrevista de la semana. No te pierdas la entrevista destacada de la semana en nuestro canal de YouTube. Prepárate para profundizar estos temas claves de interés general. Asegúrate de suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para no perderte estas valiosas entrevistas cada semana. Te esperamos en nuestro próximo video de entrevistas destacadas de la semana. Dirige Rodolfo Vargas. Este texto está en inglés, pero me di cuenta tarde y no me dio tiempo a traducirlo. Pero en esencia es la confesión de Ted Haggard. Ted Haggard era el presidente de la Asociación de Iglesias Evangélicas en Estados Unidos. Tenía una campaña montada en contra de la homosexualidad. Y luego un día un prostituto con el cual que había servido de masajista suyo, a quien él había comprado anfetaminas y otras drogas similares,
lo denuncia y entonces él tiene que leerle una carta a su iglesia confesando precisamente su pecado. Y dice, lo siento por las circunstancias que han causado la vergüenza a todos ustedes. El hecho es que yo soy culpable de inmoralidad sexual y tomo la responsabilidad por el problema entero. Yo soy un mentiroso y un engañador. Hay una parte de mi vida que es tan repulsiva y oscura que yo he venido luchando contra ella la mayor parte de mi vida adulta. Las acusaciones que han sido hechas contra mí no son todas verdaderas, pero hay suficiente verdad en ellas que yo he sido apropiadamente y amorosamente removido del ministerio. El pecado sexual no es el peor de los pecados, pero es el más escandaloso. Y aquí hay una prueba de esto. Esto fue leído a la congregación de Ted Haggard en noviembre 5 del año 2006. Y así ha ocurrido en otras ocasiones con otros pastores. De manera que el orgullo quizás sea más común que esto, quizás sea algo con el que nosotros batallamos más que esto, pero el pecado sexual es el más escandaloso de todo. Y el problema con el pecado sexual es su capacidad destructora. Es capaz de destruirte el matrimonio, tu familia, tu iglesia, tu imagen, tu reputación, tu ministerio, de dejarte en la calle en esencia, sin nada. Y nosotros tenemos el ejemplo de David en la Biblia para recordarnos de hasta dónde pueden llegar las consecuencias. Si yo no quiero entrar en ese pecado, ¿qué yo necesito? Bueno, lo primero es, yo necesito rendir cuentas a un grupo de pastores o a mi pastor, pero yo tengo que rendir cuentas. Yo tengo que también ser accountable o capaz de rendir cuenta a mi esposa. Mi esposa debe tener el derecho de saber absolutamente todo lo que tiene que ver conmigo. Eso es tanto así que mi computadora no tiene password, no tiene código privado. Mi celular tampoco. No tengo nada que esconder, nada que temer, nada que probar. Mi esposa puede abrirla y tiene acceso directo a lo que ella quiera ver en el momento que ella quiera. Si usted va a tener un código porque lo necesita, pues entonces dele a su esposa el código. Pero ella debe tener acceso a las áreas privadas de nuestras vidas. Cuando nosotros no queremos hacer eso, hay algo que yo estoy escondiendo. Hay algo que yo no quiero que ella sepa. Entonces la rendición de cuentas es vital. El orgullo me lleva a no querer hacer eso. Y cuando ese líder entra en esa práctica que no debiera, de manera natural él comienza a alejarse de aquellas personas que le pudieran pedir cuentas. Entonces ahora de repente que yo estoy en pecado, no me quiero juntar tanto con fulano. Veo al pastor menos. Antes yo venía siempre cada domingo a saludar al pastor. Ahora voy un domingo sí, un domingo no, cada 3 domingos. Es algo muy sutil. Pero yo comienzo a alejarme de las personas que yo siento en mi interior en algún momento pudieran pedirme cuenta por eso que yo conozco, pero que ellos no saben, pero que pudieran descubrir. Si yo no quiero caer, yo necesito rendir cuentas. La persona que no cae no es la más santurrona. David era un hombre conforme al corazón de Dios. La persona que no cae es la persona que sabe que puede caer. Yo aprendí esto de un pastor también años atrás. Estaba todavía viviendo aquí en Estados Unidos. Lo aprendí de él en un mensaje que él dio y me ayudó enormemente. Él decía, cuando tú sabes que puede caer y tú lo sabes en tu mente y lo sabes en tu corazón, jamás tendrás que conocerlo en tu vida. Porque tú vas a poner límites. Las personas que caen son las personas que piensan en algún momento que no pueden caer. Yo lo puedo manejar. Esto es un fuego que yo puedo manejar. Está caliente, pero yo tengo cierta distancia del calor. Yo lo puedo manejar. Y la palabra de Dios dice que un hombre no puede jugar con fuego sin quemarse. ¿Acaso jugará el hombre con fuego sin que ardan sus ropas? Entonces yo necesito evitar eso. Y yo necesito escuchar a otros. Necesito rendir cuenta, necesito escuchar a otros, necesito escucharme a mí mismo. Yo tengo que escuchar mis propios sermones, yo tengo que escuchar mis propias consejerías. Yo tengo que escuchar aquellas cosas que yo digo para otros, tengo que aplicármelo a mí mismo.
Y esos límites que voy a establecer, porque son de las cosas que digo, tienen que verse en mi vida. En nuestras oficinas, todas las paredes son de vidrios. Y eso no es para hacerlo lujoso o lucir nice. Eso es porque queremos todo el mundo expuesto todo el tiempo. De manera que las puertas son de vidrio, las paredes son de vidrio, todo el que pasa enfrente de mi oficina sabe lo que yo estoy haciendo, ve de lejos con quién yo estoy, en qué posición estoy. Y yo recuerdo que la persona encargada de video y de sonido y todo eso, cuando nos mudamos, me decía, pastor, es que yo necesito hacer ediciones y demás, y el vidrio no es lo mejor para el sonido. Y dije, bueno, busquemos otra solución, porque eso no es negociable. Yo quiero que todo el mundo sea transparente. Yo no estoy diciendo que cada oficina necesite hacer eso, pero debiéramos tener la manera de transparentar nuestras vidas de manera que otros puedan ver. Y eso me sirve de protección, porque yo sé que todo el tiempo estoy siendo observado. ¿Por qué es de esa manera? Porque yo sé en mi mente que yo puedo caer, lo sé en mi corazón y no quiero conocerlo. Realmente algo como para pensarlo 1000 veces, ¿no es cierto? Y tenemos que estar atentos. Por eso el apóstol Pablo decía, ¿no? Que el que esté seguro, cuidado de no caer. Porque tenemos un enemigo, ¿no? Dice que Satanás anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y el Señor lo dijo claramente, que tenemos que orar y velar para que no entremos en tentación. Porque a la verdad el espíritu está predispuesto y la carne es débil. Y nos ha hablado el pastor Núñez, ¿no? Acerca de este problema de pecado sexual, ¿no? Que ha destruido ministerios, familias, iglesias. Y también hablamos del pecado oculto, ¿no? Esto es algo que tenemos que tener mucho cuidado, hermano. No podemos jugar con fuego. Podemos, como añado esto, ¿no? Como Sansón, que él pensaba que lo tenía todo controlado, pero que en un momento dado no le sirvió sus fuerzas. Ya estaba realmente entregado. Entonces, yo creo que tenemos que rendir cuentas, como decía el pastor. No solamente en nuestra iglesia, así como pastores si somos líderes, sino también en nuestro hogar, a nuestra esposa. No tener ninguna clave para que entre a nuestra computadora, a nuestro celular. Y puede hacer todo con transparencia. Y esto es bueno para nosotros. Porque lo que sembramos, acerca de esto hemos hablado ya, vamos a cosechar. Y esto es grave. Esta semana, como les contaba de este siervo de Dios allí, que ahora ya no es pastor, ¿no? En Estados Unidos, de una grande iglesia, salió a luz este pecado. No fue como el caso de Jimmy Swaggart, que también no quiso confesarlo, pero ya hubo una persona que lo vio en esta situación. Entonces él tuvo que confesar públicamente en la iglesia y destruyó todo. Su ministerio, su familia. Y después lo volvieron a perdonar, por supuesto, como siempre se puede perdonar, pero ya no es lo mismo. Por eso este pecado es el más horrible, el más terrible de los pecados, el más con consecuencias muy grandes. Entonces, debemos de ser transparentes, debemos de rendir cuentas en todo aspecto, ser transparentes, ¿no? Porque hay un dicho que dice, no, el que nada ha hecho, el que nada teme, el que nada hace, nada teme, ¿no? Nada malo hace, nada teme. Entonces, debemos de entender todo esto, ¿sí? Vamos ya ahora a presentar este sector donde hacemos un viaje a través de la Biblia. Y este viaje realmente es hermoso porque uno se introduce en este pasaje, ¿no? Esta organización Bible Project que hace un relato y a la vez mientras va relatando el contenido de cada libro, lo va graficando, ¿no? Y esto es una cosa muy hermosa. Y casi nunca he visto este tipo de trabajo. Así que hoy vamos a ver el libro de Eclesiastés. Un libro muy, ¿cómo le puedo decir?
que a muchas personas no les gusta, a muchos cristianos, porque es algo como que lo hace sentir como que desanimado, como que diciendo entonces ¿para qué es la vida? Pero Dios es muy sabio en todo este sentido y vamos a entender, y a mí me gusta este libro de Eclesiastés. Ya lo he leído varias veces y es realmente una verdad absoluta. Es todo realmente lo que ocurre con nuestra vida, ya sea como cristianos o como no cristianos. Así que vamos ya a este viaje a través de la Biblia con el libro de Eclesiastés. El libro de Eclesiastés es parte de la literatura de sabiduría de la Biblia. Inicia con esta línea: palabras del Kohelet, hijo de David, rey en Jerusalén. En hebreo, la palabra Kohelet significa alguien que ha reunido a un grupo de personas, y en este caso es para aprender, así que frecuentemente se traduce como maestro en español. Y el maestro dice ser un hijo o descendiente del rey David, así que hay diferentes puntos de vista de quién podría ser este personaje. Muchos piensan que se refiere al rey Salomón, otros que quizá uno de los reyes posteriores en el linaje de David, y otros más piensan que es un maestro posterior de Israel, quien ha adoptado una identidad similar a Salomón como herramienta de enseñanza. Sea cual sea la perspectiva correcta, la clave es reconocer que el maestro es un personaje dentro del libro y es diferente al autor del libro, quien permanece anónimo. Así que escuchamos la voz del maestro a lo largo de casi todo el libro, pero es en realidad otra voz, la del autor, la que nos introduce el maestro en la primera oración. Y al final, concluye el libro resumiendo y evaluando todo lo que el maestro acaba de decir. Así que el autor es alguien que quiere que escuchemos todo lo que el maestro tiene que decir y luego nos ayuda a procesarlo y a llegar a nuestras propias conclusiones. Entonces, ¿qué es lo que el maestro tiene para decir? Bueno, el autor resume el mensaje básico del maestro tanto al principio como justo al final. Y este mensaje es Hevel. Todo es completamente Hevel. La mayoría de las Biblias en español traducen esta palabra Hevel como vanidad, pero esa palabra no captura completamente el corazón de la idea. En hebreo, Hevel literalmente significa vapor o humo, y el maestro utiliza esta palabra 38 veces en el libro como una metáfora para describir cómo la vida, primero que nada, es temporal o pasajera, como un soplo de humo. Pero en segundo lugar también, cómo la vida es un enigma o paradoja. Como el humo, esta parece sólida, pero cuando intentas aferrarte a ella no hay nada ahí. Así que hay mucha belleza y bondad en el mundo, pero justo cuando estás disfrutándola, la tragedia golpea y parece que todo se esfuma. Bueno, todos tenemos un fuerte sentido de la justicia, pero todo el tiempo le suceden cosas malas a la gente buena. Así que constantemente la vida es impredecible, inestable, o en las palabras del maestro, como correr tras el viento. Hevel. Eso es un poco deprimente. ¿Por qué está diciendo todo esto? La meta básica del autor es señalar todas las formas en que tratamos de encontrar significado y propósito en nuestras vidas separados de Dios, así que le permite al maestro que las desarme todas. De manera que el autor piensa que pasamos la mayoría de nuestro tiempo invirtiendo energía y emociones en cosas que al final no tienen significado o importancia duradera. Y él permite que el maestro nos dé una dura lección de la realidad. Puedes ver esto más claramente en los poemas iniciales y finales, que se enfocan primero que nada en el tiempo y luego en la muerte. Así que el maestro dice, puedes pasar tu vida entera trabajando y logrando cosas porque piensas que eso hace que tu vida tenga significado. Realmente deberías detenerte y considerar el paso del tiempo. A pesar de todo el esfuerzo humano que ocurre en el mundo, en realidad nunca nada cambia. Así que, claro, desarrollamos tecnología y construimos naciones que se levantan y caen, pero ve y escala una montaña y mira si a esta le importa. Ella estaba ahí antes que todos nosotros y estará ahí mucho después. Quiero decir, dentro de 100 años, nadie va a siquiera recordarte o nada de lo que hiciste, pero esa montaña seguirá ahí. Y las olas seguirán rompiéndose en la playa y el sol seguirá saliendo y poniéndose. Así que el tiempo eventualmente nos borrará a ti y a mí y a todo lo que nos importa.
Y como si eso no fuera lo suficientemente desalentador, el maestro, a lo largo de todo el libro, no puede dejar de hablar acerca de la muerte, especialmente en este poema cerca del final. Él dice que la muerte es el gran ecualizador y hace que la mayoría de nuestras actividades diarias sean insignificantes. Devora a los sabios y a los necios, a los ricos y a los pobres. No importa quién seas, lo que hayas hecho, bueno o malo, todos moriremos y no hay escapatoria. Así que, con estas dos ideas en la mano, el maestro continúa considerando todas las actividades y las falsas esperanzas en las que invertimos nuestras vidas para encontrar significado e importancia, como las riquezas o una carrera, el estatus social o el placer. De manera que, ¿crees que trabajar duro hará que tu vida valga la pena? Piensa acerca del estrés y el daño que te produce, toda la ansiedad y las noches sin sueño. Y para cuando hayas generado alguna riqueza, ya serás demasiado viejo para disfrutarlas. Y para cuando tengas que dejárselas a alguien, a ellas quizá ni les importe nada de lo que hiciste para ganarlas. O quizá pienses que el placer hará que la vida valga la pena para ti. Anda, vive para tus vacaciones, vive para las fiestas de fin de semana. El lunes siempre llegará. Hevel, todo es completamente Hevel. Entonces, ¿qué está promoviendo el maestro? ¿Que nos convirtamos en hedonistas o en puros relativistas? Bueno, no. Eso también sería Hevel. El maestro reconoce las ideas de Proverbios de que vivir con sabiduría y en el temor del Señor tiene ventajas reales. Si vives así en general, te irá bien en la vida. Pero mira, el problema es que incluso viviendo en la sabiduría y el temor del Señor, eso también es Hevel, porque no garantiza una buena vida. Hay buenas personas que mueren trágicamente, y hay personas horribles que viven una vida larga y próspera. Simplemente hay demasiadas excepciones, así que incluso la sabiduría es Hevel. No es vanidad, sino un enigma. La sabiduría no siempre funciona de la manera en que piensas. Entonces, ¿cómo podemos avanzar en medio de toda esta Hevel? Y aquí, paradójicamente, el maestro descubre la clave para el verdadero disfrute de la vida bajo el sol. Es aceptar Hevel, es reconocer que todo en tu vida está completamente fuera de tu control. Alrededor de 6 veces diferentes en algunos de los momentos más deprimentes de sus monólogos, el maestro habla acerca del regalo de Dios, que es el disfrute de las cosas sencillas y buenas de la vida, como la amistad o la familia, una buena comida o un día soleado. No puedes controlar estas cosas, ciertamente no te están garantizadas, pero esa es su belleza. Cuando llego a adoptar una postura de completa confianza en Dios, eso me libera para simplemente disfrutar mi vida como la estoy experimentando, no como pienso que debería ser. Porque incluso mis expectativas acerca de cómo la vida debería ser son al final de todo Hevel. Todo bajo el sol es, en último término, Hevel. Y así llegan a su fin las palabras del maestro. Justo ahí, al final, el autor habla de nuevo y concluye todo. Él dice que es muy importante que escuchemos las palabras del maestro. Él las iguala a la vara de un pastor con un aguijón, una punta, que podría lastimarte cuando te pincha. Pero él dice que el maestro está intentando pincharte para hacer que te muevas en la dirección correcta, hacia una mayor sabiduría. El autor luego nos advierte que podrías llevar demasiado lejos las palabras del maestro y podrías pasar tu vida entera en los libros tratando de resolver los enigmas existenciales de la vida. No lo intentes, dice, porque nunca lo lograrás. Así que más bien, el autor ofrece su propia conclusión, y es esta: teme a Dios y guarda sus mandamientos. Este es todo el deber de los humanos, porque Dios juzgará cada obra, cada cosa oculta, ya sea buena o mala. Y así que el autor piensa que es bueno dejar que el maestro rete tus falsas esperanzas y te recuerde que el tiempo y la muerte hacen que la mayor parte de tu vida esté completamente fuera de tu control. Pero lo que le da a la vida el verdadero significado es la esperanza del juicio de Dios. La esperanza de que un día Dios quitará toda Hevel y traerá verdadera justicia a nuestro mundo. Y es esa esperanza la que debe motivar a una vida de honestidad y de integridad delante de Dios, a pesar del hecho de que me mantenga confundido por la mayoría de los misterios de la vida. Y esa es la sabiduría del libro de Eclesiastés.
Qué hermoso trabajo que realiza esta organización cristiana, Bible Project, y realmente tomamos este trabajo tan interesante, tan de bendición, ¿no?, para la familia cristiana. Y este libro que acabamos de escuchar y ver, graficado, nos da a entender que tenemos que ver la vida tal cual y gozar de toda esa bendición que Dios nos da. Tenemos que disfrutar de la familia, valorar la familia, la vida, la salud, todo. Porque un día todo esto pasa y no llevamos nada. Y como dice el capítulo 12 de Eclesiastés, el fin de todo el discurso oído es este. Y antes el 12 dice, ahora, hijo mío, a más de esto sé avisado. No hay fin de hacer muchos libros, y el mucho estudio aflicción es de la carne. Y el 13, el fin de todo el discurso oído es este. Teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Qué hermoso, hermanos, este consejo. Y a veces uno quiere entender, quiere realmente, hay interrogantes de por qué la vida es así. No, disfruta de la vida. Disfruta de todo lo que tienes. David y Salomón se dieron cuenta, en especial el que escribió esto, Salomón se dio cuenta de la vanidad que es la vida, ¿no? Teniendo todo, habiendo hecho muchas cosas, teniendo todo a su disposición, al final y al cabo, cuando murió, no le llevó nada. Así que disfruta de la vida, disfruta de todo lo que te da Dios. Pero lo importante, como dice, teme a Dios. Y el temor a Dios es el principio de la sabiduría. Y con este hermoso tema, mostrándonos el libro Eclesiastés, damos por finalizado el programa del día de hoy. Queridos hermanos y suscriptores, hemos llegado al final de nuestro programa, ¿cierto? Y esperamos que este tiempo juntos que pasamos, esta hora y media, ¿no?, haya sido de bendición, y que cada encuentro con Jesús, cada programa que tengamos de este encuentro con Jesús, toque tu vida, toque tu corazón y toque el corazón de muchas personas que quizás es la primera vez que pueden ver este programa. Queremos agradecerte por tu compañía, por ser parte de la familia del Señor, y es importante, ¿no?, crecer en la fe y el amor en Cristo. Recuerda que cada encuentro con Jesús es una oportunidad para renovar nuestras vidas y fortalecer nuestra relación con Él. Y compartir con otros de Jesús. Esto es lo más importante. Si este programa ha sido de bendición para ti en el día de hoy, si ha sido una llamada de atención, algo que necesitabas en la palabra, en las reflexiones, aún en el tema musical, en los temas musicales, realmente te invitamos a darle un me gusta, ¿no?, suscribirte al programa, compartirlo con tus amigos y familiares, que esto es importante. Tal vez también no olvides, si eres nuevo, suscribirte a nuestro canal y activar la campanita de notificación para que no te pierdas ninguno de nuestros programas que los realizamos durante la semana. Antes de despedirnos, quiero recordarte que estamos aquí para apoyarte, para apoyarnos mutuamente en la fe y para orar unos por otros en estos tiempos tan difíciles. Nos vemos en el próximo programa Un Encuentro con Jesús. Que Dios te bendiga abundantemente y recuerda siempre que en Jesús podemos encontrar paz y esperanza. Dios te bendiga. Esto ha sido todo por hoy. Te invitamos a conectarte al programa En un Encuentro con Jesús. Que seas mi universo. No quiero darte solo un rato. Con temas de actualidad, noticias cristianas y lo más importante, la palabra de Dios. Que seas el primer aliento en la mañana y la luz en mi ventana. Un Encuentro con Jesús. Dirige Rodolfo Vargas. No te lo pierdas. Te esperamos.